Buenos días, estimados hermanos y hermanas de la comunidad cristiana La Roca de Betel. Les saludamos el día de hoy desde su devocional Mi Tiempo con Dios. Agradecemos a Dios la oportunidad de estar nuevamente en este día compartiendo con cada uno y cada una este espacio que tendremos el día de hoy. Vamos a orar para dar inicio en esta mañana dándole gracias a Dios pues por un día más de vida, por su palabra, por poder estar aquí juntos y juntas hoy. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Y te pedimos, Dios mío bendito, que tú nos ilumines, que el mensaje del día de hoy, Señor, sea un mensaje, Padre bendito, que vida, nos bendiga, nos dé ánimo, nos dé fuerza, pero sobre todo también nos dé mucho compromiso contigo y con tu obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Quiero invitarle a que por favor el día de hoy me acompañe a leer el capítulo 15 del libro de Génesis. Génesis capítulo 15, que es la lectura correspondiente al día de hoy. Vamos a leerla hasta el versículo 16. Capítulo 15, versículos 1 al 16. Dice así: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer, el Damaseno? Dijo también Abraham: Como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará de este, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y Jehová le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Abraham respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Jehová le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y un palomino. Tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, pero Abraham los ahuyentaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava y allí será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Bien, este es un texto muy bonito que nos señala varias cosas importantes, pero creo yo que la primera cosa importante que nos señala este texto es la cercanía de Dios y Abraham. Abraham, un hombre muy cercano a Dios, que podía hablar con Dios, más o menos al estilo de Moisés, que la Biblia declara que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y Abraham también tiene, o Abraham en este momento todavía, tiene esa gran bendición de poder dirigirse a Dios y hablar con Dios y preguntarle a Dios y cuestionar cosas de Dios, ¿no? Dios le dice: te daré la descendencia, ¿no? Mira lo que le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Y uno aquí ve algo muy maravilloso, ¿no? Dios le dice: yo soy tu escudo, es decir, yo te protejo y tu recompensa será muy grande. Y yo creo que en otras circunstancias alguien podría decir: gracias, Señor, bendito eres, maravilloso eres, pero Abraham es, no sé, podría calificarse un poquito atrevido, porque le dice: bueno, Señor, ¿y en qué conoceré yo que eso va a pasar? Es decir, en otras palabras, muy bonito lo que usted está diciendo, pero ¿cuál es la garantía? ¿No? Muy chévere y todo lo que usted me dice, pero ¿dónde me firma usted eso? ¿Cómo hacemos usted y yo para que eso quede claro? ¿Cómo hacemos usted y yo, pues como para que de pronto no vaya a salir con que después siempre no, ¿no? Y entonces, Dios no se enoja con Abraham. Dios no le dice: oiga, pero usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién le está hablando, usted no sabe que yo soy Dios, yo no digo mentiras, yo soy un hombre de palabra, o yo soy un Dios de palabra. No.
Eso no es lo que sucede en este punto. Lo que sucede en este punto es que Dios entiende, digamos, a Abraham, entiende lo que Abraham está viviendo, entiende lo que Abraham le pregunta, y de alguna manera Dios lo único que atina es a decir, tranquilo, yo soy tu escudo, tu recompensa será grande, vas a heredar, vas a tener hijos, ¿no? Y Abraham dice, pero venga, ¿cuáles hijos? Si el único, así como cercano que yo tengo es Eliezer, el Damaseno, y es un esclavo que yo tengo. Él dice, no, van a ser tuyos, tu descendencia será grande, y lo saca afuera, lo saca a la calle, a la tienda, afuera de la tienda, y le dice, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y Dios le dice grandes, maravillosas promesas. Sin embargo, Abraham duda de la palabra de Dios y Dios dice, listo, si aquí el problema es ese, entonces, pues no hay lío, hagamos un pacto, hagamos un pacto. En otras palabras, lo que le dice Dios es, a partir de este momento, oficialicemos lo que yo estoy diciendo y hagamos un pacto, hagamos una alianza, le diría Dios a Abraham. La palabra hebrea para hacer alianza es berit karat, berit karat, y berit karat, berit es la palabra alianza y karat es cortar. La palabra hebrea lo que significaba era cortar alianza. Uno no decía vamos a hacer una alianza, uno decía vamos a cortar una alianza. ¿Y por qué se decía cortar alianza? Porque las alianzas se hacían básicamente con animales, cortándolos en la mitad. Se cortaban los animales en la mitad y cada uno de los que estaban comprometidos en esa alianza tenían que pasar por la mitad de los animales. Ellos tenían que pasar por la mitad de los animales. Pero pasa algo bien bonito, porque el texto nos dice que Dios hace eso, le dice a Abraham, listo Abraham, está bien, te prometo todo eso, pero ¿cómo yo sabré que todo esto es cierto? Listo, entonces vamos a cortar alianza, ¿no? Y entonces, tiene varias implicaciones eso de cortar alianza y varias cosas muy bonitas que yo quisiera que miráramos el día de hoy. La primera para que la tengamos pues muy clara, sobre todo en estos tiempos en los que la gente habla mucho de hagamos pactos con Dios, hagamos alianzas con Dios, pacte con Dios por aquí, pacte con Dios por allá, de $1,000,000 para esto, de 50,000 pesos para lo otro, de $200 para pactar con Dios si usted quiere que su hijo salga de las drogas, pero si de pronto están muy fuertes las drogas, pues entonces ya no de $200, sino de $1,000, y en fin. Y hoy en día, bueno, antes sobre todo, hoy creo que ha perdido un poquito más de fuerza eso de andar haciendo pactos con Dios. Pero la verdad es que la Biblia nos demuestra que los pactos y las alianzas no las hacen los seres humanos con Dios. De hecho, los pactos y las alianzas no se propician del que es menor al que es mayor. En otras palabras, por ejemplo, un súbdito no le propone un pacto al rey, porque el rey es mayor que el súbdito. El siervo no le propone un pacto al amo. El hijo no le propone un pacto al papá. Por lo tanto, el hombre no le propone un pacto a Dios. ¿Por qué el menor no le puede proponer un pacto al mayor? Porque resulta que solamente se propone pacto en la medida en que quien propone está en la posibilidad de hacer cumplir el pacto. Es aquel que propone el que tiene poder para que el pacto se cumpla. Por lo tanto, si un súbdito le pide al rey que hagan un pacto, el súbdito debería tener mayor poder que el rey para poder hacer cumplir el pacto, ¿no? Y cobrarle al rey si el rey llegara a faltar, pero como el súbdito no le puede cobrar al rey y no tiene mayor poder que el rey y no le puede cobrar porque no tiene más poder ni más dinero que el rey ni más autoridad, entonces el súbdito no puede proponerle pactos al rey. El rey sí le puede proponer pactos al súbdito porque tiene el poder, porque tiene la autoridad, porque es mayor. El padre sí le puede proponer pactos al hijo, porque es el mayor, porque tiene la autoridad y porque tiene el poder. Dios le puede proponer pactos al hombre. El hombre no le puede proponer pactos a Dios. Los pactos y las alianzas no las hace el hombre con Dios. Siempre los pactos son de Dios con el ser humano. Son motivadas por Dios y son sustentadas por Dios precisamente esos pactos. Lo segundo que podríamos ver de esto es que cortar alianza era una costumbre con la que las personas mataban los animales, los cortaban a la mitad y luego pasaban en medio de ellos
maldiciéndose si no cumplían el pacto. En otras palabras, es muy interesante porque se cortaba el animal a la mitad, se abría y los dos que pactaban pasaban por la mitad del animal, de alguna manera diciendo que a mí me pase lo mismo si no cumplo con esta alianza. Es básicamente lo que se está diciendo acá, que a mí me pase lo mismo si yo no cumplo con esta alianza. Pero aquí en este texto hay algo muy interesante, porque efectivamente Abraham le dice a Dios, pero bueno, tú me prometes todo esto, está muy bonito y todo eso, pero ¿en qué sabré yo que lo vas a cumplir? Y Dios le dice, listo, hagámoslo a lo humano, tráeme unos animales, partámoslos por la mitad, abrámoslos. Pero yo quisiera que me acompañara a leer el versículo 17. Vamos a leer el versículo 17. Dice, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Mire que no dice aquel día hizo Abraham un pacto con Jehová. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y bueno, ahí sigue diciendo y demarcando más territorios. Yo quiero que usted note una cosa bien interesante. En el versículo 17 se dice que se abren los animales, pero quien pasa por la mitad de los animales no es Abraham. Quien pasa por la mitad de los animales es Dios. Bueno, dice, hubo una antorcha de fuego que pasaba por el medio de los animales divididos. Muy probablemente está haciendo referencia a Dios, diciendo que es Dios el que pasó por el medio de los animales divididos. En otras palabras, Dios hace pacto con Abraham, pero Dios se mete por el medio de los animales para decir, yo soy el que le daré cumplimiento a lo que estoy diciendo, y si yo no cumplo, yo pago. Excelente, interesantísima esta noticia. Excelente esto que está pasando porque es una cosa muy bonita para decir sencillamente, Dios se ha comprometido con Abraham, Dios compromete su palabra con Abraham y Dios es capaz inclusive de comprometerse a sí mismo, su propia vida, en caso de que no cumpliera. Sus palabras son firmes completamente. Abraham, en un momento determinado de esta conversación, dudó de que Dios pudiera cumplir, pero Dios le promete de la manera más dramática que definitivamente él va a cumplir su palabra. No tenía que cumplir, no tenía que hacer esto, Dios no tenía que hacer esto, Dios no tenía que meterse o rebajarse, digámoslo de alguna manera, a hacer este tipo de cosas para decirle a Abraham que él iba a cumplir. Simplemente Dios le podía decir a Abraham, mire, yo soy Dios y si yo se lo estoy diciendo, usted no me lo tiene que creer, no me diga nada más. Pero no, Dios tiene cuidado de eso y Dios dice, listo, ¿quieres una prueba? Entonces hagamos un pacto. Y hace un pacto con Abraham, comprometiéndose él mismo, y valga decirlo de esta manera, comprometiendo su propia vida en que él cumpliría esa alianza y que su palabra es firme. Esta alianza tiene una implicación unilateral. Abraham no se compromete en nada, puesto que el peso del cumplimiento de este trato no está en el ser humano, porque el ser humano puede no cumplir, porque el ser humano no tiene el poder para cumplir. El peso del cumplimiento de esta alianza está en el Dios, que es el quien tiene el poder, quien tiene la autoridad y quien tiene el peso. Si Dios nos ha prometido algo, por mucho y que nosotros dudemos, Él lo hará porque ya lo prometió. Si ya lo dijo, pues así será. Así el ser humano cambie de parecer, se mueva, haga esto o haga lo otro. Finalmente Dios honra es la palabra que ha comprometido y no tanto, digamos, el ser humano que tenga que ver con lo que haga o deje de hacer. Dios es fiel a lo que Él dice, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel al compromiso de Él con Él mismo, a pesar de que nosotros como seres humanos seamos fluctuantes, un día sí y otro día no, un día nos levantemos así y otro día nos levantemos así. Dios siempre va a cumplir su palabra y en eso debe estar nuestra confianza. Oremos en el día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este día, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Dios mío bendito, que nos ayudes a recordar tu poder, que nos ayudes a recordar tu fuerza, que nos ayudes a recordar que, Dios mío bendito, tú lo que dices es firme, que lo que tú dices se cumple, que lo que tú dices así es, que lo que tú dices se hará
y que, Dios mío bendito, nada hay fuera de ti que se escape de tu autoridad, de tu poder, de tu misericordia y de tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y hermanas.